El cuadro que voy a hacer ahora es un cuadro que lo vamos a repetir en todas las actividades de la iglesia. Muchísimas gracias. Perfecto, ahí está. Ahí está bien, que no se vaya para atrás. Ahí está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de mostrar cómo funciona el cuadro. En primer lugar, les voy a tomar la lección. ¿Ok? ¿Se acuerdan todas las libertades que vimos de los miembros? Y se acuerdan la autoridad que vimos de los pastores. Vamos a pensar, la primera gran actividad es la elección de oficiales. Yo quiero que mires allí y te voy a pedir que me contestes. ¿Cuál de las 7 cosas en la libertad de los miembros se utilizan en este proceso? Que tú creas que se utilizan en el proceso de la elección de oficiales. ¿Quién me quiere decir alguno? La 1, muy bien. Esto ciertamente va. ¿Hay algo más de estas? La 2, muy bien. ¿Por qué? Porque si estamos enviando oficiales, la iglesia debe participar también en ese reconocimiento, ¿sí o no? ¿Hay alguna más? No, este no, porque no estamos hablando de aceptar nuevos miembros, estamos hablando de oficiales. 1, 2, 7, podría ser al pedir ayuda de otros pastores, ¿verdad? Y eso es un buen punto. Esto podríamos ponerlo aquí como algo alternativo, conectado cuando es necesario. ¿Qué más? 5 podría tener conexión con el hecho de allí. Quizás mejor que las 7 pongamos las 5. ¿Qué les parece? Para poderlo ver en caso de que se necesite, se puede recurrir a un sínodo, ¿verdad? Buscando ayuda. Ayúdenos en este proceso, eso es correcto. ¿Algo más? No. Esas 3 cosas se utilizan en la elección de un oficial, ¿ok? Ténganlo en mente. Con respecto a la autoridad de los pastores, ¿cuáles de estas 4 cosas que hemos mencionado, con las que traté de resumir las 11 cosas que vimos, cuál de estas ustedes creen que funciona en este proceso? La autoridad para examinar, muy bien. Esto va, ahí dice oficiales, así que eso está. ¿Qué más? La 2, muy bien. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la forma en que la iglesia es guiada por los pastores en esos procesos. Eso es autoridad. Entonces, la autoridad, yo diría, aún la 1, porque la 1 es la enseñanza, la guía para la iglesia, ¿verdad? Y de hecho, la 1 es infinita. ¿Cómo era el signo de infinito en matemáticas? Como un 8 invertido. Eso está duro. Algo así. Ok, vamos a imaginarnos que es el infinito. Muy bien. Esto siempre está. Porque el pastor, por el rol que Dios le dio, es el encargado de tener que guiar siempre a la iglesia en los procesos, pero no solo formalmente, que eso sería el número 2, ¿verdad? La autoridad para guiar las reuniones. Antes de eso, ¿qué es lo que siempre debería estar? La autoridad con la que enseña la palabra de Dios. Tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, guiar al pueblo a entender lo que Dios quiere de ellos. Y entonces, la autoridad para gobernar las reuniones y luego la autoridad para examinar a los oficiales. ¿Estamos hasta aquí o no? Vámonos a ese lado y vamos a probar si Pajito le funcionó la magia que hizo aquí. Quiero que dibujen conmigo esto y este cuadro lo vamos a repetir 4 veces en estas 4 clases. Estamos hablando de la elección de oficiales. La elección de oficiales. ¿Ok? Yo voy a hacer este cuadro que es el movimiento que vamos a llevar en toda esta forma.
Muy bien. Este es el gráfico por excelencia que vamos a usar en las 4 lecciones o en las 4 cosas que tenemos por delante. Consideremos, en primer lugar, esta línea de división hace la distinción entre la, voy a poner aquí arriba, autoridad de los pastores y aquí abajo está la libertad de los miembros. En esta sección de la línea hacia arriba, la autoridad de los pastores. En esta sección hacia abajo está la libertad de los miembros. Así que lo que hemos estudiado tiene que calzar aquí para que nosotros podamos mirar un proceso correcto. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Quién da el primer paso siempre en los procesos de una iglesia? ¿Cuál es la respuesta mirando el gráfico? Los pastores. Los pastores. La iglesia no es una democracia. La iglesia no es algo que funciona cuando la mayoría quiere algo. Los pastores tienen el deber de llevar la guía de la iglesia constantemente a través de algo que lleve a la iglesia a obedecer a Cristo. Así que no se elige pastores cuando la iglesia cree que los necesita o cuando hay simplemente una necesidad. Siempre estamos en esa disciplina. Y los pastores son los que se encargan de ayudarnos a cumplir con esa disciplina. Así que el primer paso siempre está del lado de los pastores. Pero quiero que notes algo que es demasiado importante. Mira esta flecha. Antes de empezar con el primer paso, siempre hay un proceso previo. Siempre. Este proceso tiene que ver con algo que sucede en el lado de los pastores, en la autoridad de los pastores, que los pastores llevan a cabo, pero que es algo que no es el primer paso, sino que te lleva al primer paso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nosotros, en la política eclesiástica que ustedes también tienen aquí, en la iglesia Gracia Eterna, y la que tenemos nosotros en nuestra iglesia, nosotros celebramos algo que se llama la consulta nominativa. ¿Cuál es el propósito de esta consulta nominativa? La consulta nominativa tiene el propósito de poder ayudar a saber qué es lo que la iglesia ve, qué es lo que la iglesia está valorando, qué es lo que la iglesia está considerando al ver a todos estos hombres, todos estos talentos, todos estos dones. Y entonces el pastor siempre tiene una actitud en obediencia a Cristo de estar mirando. Yo veo un buen prospecto, este es un buen hermano, yo lo veo bien enfocado, cómo sirve. Está siempre buscando quién puede ser que Dios nos esté dando. Porque hermanos, los pastores son un don de Dios. Son un don que Dios nos da. Y si son dones, entonces no es que simplemente uno los fabrica y crecen. Dios los regala como un regalo de su gracia. Y a veces están allí, solo que no los han notado. Pero Dios los va madurando, va mostrando rasgos en su carácter y comenzamos a reconocerlos. Los pastores comenzamos a mirar. Pero un pastor sabio no solamente dice esto es lo que yo creo, sino que al enseñarle a la iglesia luego le dice, ¿qué creen ustedes? ¿Hay alguien entre nosotros que cumpla con los dones para ser un pastor o un diácono? Eso es lo que hace la consulta nominativa. Pregunta, ¿qué es lo que tú estás viendo? Por eso esta consulta no es pública en el sentido de los resultados, no se hace simplemente a mano alzada, es algo que tú le estás diciendo al pastor. Es como si el pastor te tomara y le preguntara a cada uno de los miembros de la iglesia, ¿ves a alguien? Esta consulta tiene 2 preguntas. ¿Crees que Dios ha capacitado a alguno de los hermanos de nuestra iglesia para poder cumplir con alguno de los oficios para el ministerio? Y la segunda pregunta es, ¿por qué crees eso? ¿Cuáles son algunas de las razones? Esa pregunta es una pregunta que lleva a que la iglesia esté trabajando en una que es su responsabilidad. Primera los Tesalonicenses 5, 13 y 14 dicen, reconoced a los que os ministran, a los que sirven, a los que os presiden. Reconócelos.
Y entonces la iglesia tiene que tener eso en su mente, y al hacer una consulta nominativa cada año o cada tiempo, hace que la iglesia vuelva a recordar: esta es tu función, esta es tu responsabilidad. No te olvides de mirar, no te olvides de reconocer. Hermanos, en muchas iglesias no se reconocen pastores porque o tienen un estándar no bíblico de lo que significa un pastor, o porque no hay los mecanismos para poder estarse preguntando: ¿será que Dios ya nos dio uno? ¿Será que Dios lo puso ya en medio de nosotros? ¿Será que hay alguien que comienza a mostrar la forma de lo que esto significa? Hermanos, esa conexión es bien importante, pero es previa a el primer paso. ¿Ok? Entonces, la consulta nominativa tiene que ver con lo que el pastor ve. Cuando se hace la consulta, el pastor revisa lo que la gente está mirando, y si hay candidatos que realmente tienen una cantidad reconsiderable de personas que los están mirando al criterio del pastor, y el pastor está de acuerdo con eso porque habla con ellos, porque está tratando con ellos, entonces ese pastor tiene la libertad de poder ir al primer paso, que es el proponer. Proponer candidato o candidatos. Proponer candidatos. Esa es la primera parte en este proceso. Se proponen candidatos. Esos candidatos vienen de una parte clave, y voy a ponerlo aquí. Quiero que se imaginen esto. Esta línea nos recuerda la responsabilidad que el pastor tiene de examinar. Examinar. No es solo lo que el pueblo piensa, es la examinación que el pastor hace de lo que realmente Dios le ha dado a esa iglesia. Vamos a imaginarnos que hay un excelente hermano. Te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Un hermano excelente, todos lo reconocen, es un hombre que sabe predicar, sirve con todo, pero la iglesia lo nomina y el 90% dice: ese hombre debe ser nuestro pastor. Pero cuando el pastor habla con él en privado, él le dice: pastor, yo estoy dispuesto a servir, yo quiero servir como un hombre dotado, pero yo no siento el llamado a ser pastor. Y eso es algo que puede pasar a menudo. Yo la verdad es que no anhelo ser pastor, yo amo al Señor, los amo a ustedes, voy a seguir sirviendo, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, pero simplemente yo no tengo ese anhelo. El pastor puede trabajar con esta persona, tratar de ayudarle a ver, pero si finalmente él no lo ve, no lo tiene, no tiene ese deseo, el pastor no lo va a proponer como un candidato para ser pastor. Porque eso sería hacerle daño a ese hermano y ponerlo en un compromiso con la gente y con la iglesia que no tiene que sufrir. Porque así no es como funciona. No es una democracia. No es encargarte de algo que tú no querías, pero ¿qué me pasa? Si la gente quiere, ¿qué voy a hacer? Eso fuera si el pueblo gobierna esto. Es que las masas piden, ¿verdad? No. Aquí hay un hombre que gobierna, o hay hombres que gobiernan. Está bien, hermano. Lo que estás diciendo está bien, lo entendemos. Oremos por eso, sigue considerándolo. Pero entonces, cuando me propongo delante de los hermanos, digo: hermanos, ustedes con el 90% han visto a fulanito de tal, y me gozo porque yo lo veo como un hombre fiel. Pero quiero que sepan esto: el hermano que está aquí presente realmente no tiene un anhelo pastoral, pero él quiere seguir sirviendo. ¿Por qué no lo proponemos como un hombre dotado para que enseñe formalmente en esta iglesia, pero no como un pastor, para darle la libertad? Hermano, pero quiero decirte delante de la iglesia, si algún día el Señor cambia ese anhelo, déjanos saber. Mientras tanto, sigue sirviendo abiertamente entre nosotros. ¿No ven ustedes allí la sabiduría de Dios? Déjame darte otro ejemplo. Vamos a imaginarnos que el 90%, estoy usando un porcentaje alto solo para mostrar extremos, ¿verdad? El 90% reconoce a un hombre que sirve, que está dispuesto, que sabe enseñar, ha enseñado un par de veces, pero la gente ve que tiene el potencial. Pero ese hombre, el pastor, está teniendo conversaciones con él porque por un año entero han tenido conversaciones por problemas serios que tiene con su esposa. Nadie tiene por qué saberlo.
Porque están haciendo lo que tienen que hacer. Se están arrepintiendo, están luchando, están caminando. Y esa lucha es una lucha real. Todos los cristianos la tenemos. Discutimos con nuestra esposa. Tenemos que aprender a crecer en eso. Todo perfecto. Pero si ese hombre con problemas todavía en su matrimonio, tratando de afianzarse, yo lo pongo como candidato y se hace una votación inmediato y la gente lo escoge como pastor, vamos a tener un pastor en 3 meses y un divorcio en 4. ¿Ven la sabiduría del Señor? Por eso la iglesia tiene que escoger pastores sabios y aprender a respetar esa forma en la que el pastor se puede conducir. Y vuelvo a repetir esto que lo dije en las otras clases. Y el pastor tiene que ser sabio. Porque si yo no lo pongo a ese hombre como candidato, aunque el 90% lo ve, yo tengo que aprender a comunicarlo a la iglesia correctamente para que no se levante sospecha sobre ese hombre, para que no se dañe su testimonio, pero para seguirlo considerando y orando por él, porque lo amamos y tiene el potencial. Hermanos, ustedes vieron, el 90% de ustedes reconoce a este hombre y yo también, los pastores lo reconocemos. Pero el hermano y yo sabemos que este no es el tiempo todavía. Él está trabajando en áreas de su carácter, está creciendo. Oren por él. Pero todavía no lo tendremos como un candidato al ministerio, porque hay cosas que tenemos que seguir trabajando. Oren por él y él va a seguir enseñando entre nosotros. Ese tipo de sabiduría es la que permite que una iglesia sabia descanse en el criterio de un pastor, en la forma en la que ese pastor gana la confianza a través de una comunicación clara, pero protegiendo a sus ovejas. Qué triste sería cargar con el peso de saber que destruí una familia por ponerlos antes de tiempo en un ministerio en el que no debían estar. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de un neófito? Que lo pones 2 arbolitos de naranja y le cuelgas una hamaca y simplemente te subes antes de que sean árboles grandes, sino solo ramitas, y se rompe. No solamente rompiste el árbol, quizás lo atrofiaste para siempre. Y por eso necesitamos sabiduría. Y por eso hay que aprender a confiar en la soberanía de Dios, guiando a nuestros pastores. Los pastores somos hombres imperfectos, con mucha falta de visión en muchas cosas, pero cuando hay un hombre que ama al Señor, que teme al Señor, que no tiene temor en pedir consejo y decir, yo no sé cómo hacer esto, pero aconséjame, ¿qué crees que debería hacer? Uno puede descansar. Mi pastor es un hombre sabio, Señor, y nada se escapa de tu mano. Yo quiero ser pastor, todavía no es el tiempo, te alabo por eso. Yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, porque por último, esto simplemente prueba lo que hay en mi corazón. Y yo te amo, Señor, eso es lo que yo sé. Es por eso que no se pueden hacer atajos si queremos hacerlo de una manera bíblica. Así que esta es la sabiduría. Se examina. Esto no es la voz del pueblo solamente. Hay un hombre que dirige con la sabiduría que Dios le dio y la madurez que Dios le dio. Pero entonces propone el candidato. Vamos a imaginarnos, olvídense todos los ejemplos que les di, que este es un buen ejemplo. 90% no tiene todavía todas las cosas desarrolladas, es un hombre joven, sigue creciendo en su carácter, pero el pastor dice, lo voy a proponer al ministerio porque creo que es apropiado. Y entonces propone este hombre para el ministerio. Y en esa propuesta no solamente le propone a la iglesia la persona o las personas, sino que les propone un tiempo, les propone una forma. Vamos a orar por ellos o por él estos 10 meses, este año, y vamos a volvernos a reunir a ver cómo Dios ha hecho esto. Oren por mí para que Dios me dé sabiduría, y yo oro por ustedes para que el Señor les permita ver lo que hay que ver. Y entonces esto de estar aquí ahora pasa a un segundo paso que tiene que ver ahora con la libertad de los miembros. ¿Y cuál es ese paso? Vamos a poner aquí, comprobar. ¿Qué es lo que hay que comprobar? Y ese es el trabajo de los miembros. Tienen que comprobar el carácter de ese hombre, los dones de ese hombre, el llamamiento de ese hombre. Y mis hermanos amados, lo que hablábamos hace unos días, esta comprobación es un asunto vital
para que una iglesia sepa cuál es su participación en la vida de la iglesia. Hermanos, una iglesia tiene que participar en los asuntos vitales de la vida de la iglesia. Y por eso no es simplemente, ahí está ese hombre, el pastor dice que sí, entonces yo voto que sí. Tienen que conocerlo, tienen que comprobar, esa es su libertad, pero esa es su responsabilidad delante de Dios. Ahora, cuando se está comprobando de manera activa, de manera intencional, lo invito a mi casa, estoy cuando él tiene la oportunidad de predicar porque quiero escucharlo. Señor, háblame, muéstrame, dame paz. Si este es un hombre al que yo me podría sentar a escuchar y ser bendecido a través de eso, muéstrame, Señor. Esa actitud de un miembro es lo que hace la diferencia. Porque entonces la votación o levantar la mano o decir que sí no es un asunto democrático, es un asunto de responsabilidad delante de Dios. Decir que sí es con una limpia conciencia de haber hecho lo que tenían que hacer. Y si dices que no porque no tuviste el tiempo, la oportunidad, tienes que saber, estás pecando. Estás siendo negligente con la responsabilidad que Dios te dio. Yo voté que no porque nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Estás pecando y estás siendo completamente descuidado con el lugar que Dios te dio. Eso es lo que los miembros tienen que saber. Para que los miembros puedan comprobar bien, es necesario que el pastor les enseñe bien. Una vez fui testigo de cómo se rechazó a un pastor antes de llegar a la reforma en la iglesia donde yo crecí. Se rechazó a un pastor porque se dijo que su esposa era muy calladita. ¿Y de dónde salió ese principio? No, es que la esposa de un pastor tiene que ser la líder de damas. Es que la esposa de un pastor tiene que ser la que lidere y aconseja a otras mujeres. Entonces ella no puede hacer eso porque esa no tiene su carácter. Y yo me preguntaba, ¿de qué parte de la escritura sacaron eso? Porque la responsabilidad de la esposa de un pastor es amar a ese pastor y cuidar a sus hijos. Es estar dispuesta a pagar el precio de ser la esposa de un pastor. Y esa mujer merece mucho respeto y honra por el lugar que ocupa. Si le enseña a otras mujeres, y si lidera a las mujeres, y si es maestra de niños, y si toca el piano, excelente. Pero esa no es su cualificación para ser la esposa de un pastor. Eso es parte de lo que ella pudiera hacer, pero no es lo que Dios le demanda hacer. Lo hace porque es alguien que ha sido capacitada con esos dones para hacerlo, no por ser la esposa de un pastor. Hermanos, tener a una esposa en el ministerio es un asunto tan importante, pero tiene que ser tan bien enseñada a la iglesia para que aprendamos a cuidarla. Estos días que yo estaba, antes de venir para acá, la hermana Grace, que es la esposa de Dennis, me escribió y me dijo, pastor, quería preguntarle algo. Sí, Graceita, dígame. Lo que pasa es que la hermana Ariel está solita en su casa, es la esposa de Taylor. Taylor está en Colombia ahora mismo enseñando un módulo y la próxima semana en otra parte de Colombia enseñando el mismo módulo. Y entonces Ariel está sola, tienen 4 hijos pequeños y me dijo, pastor, ¿usted me autoriza para poder organizar a las mujeres y a las jovencitas para poder ayudarle a la hermana Ariel? Le digo, Graceita, por supuesto que sí. Y dígame qué necesito hacer para ayudarle. Y por favor involucre a mi hija Nati. Cuente con eso, pastor. Y mi esposa me contó ayer que ya están organizadas y que entonces una va a cierta hora a llevarle a sacar a los niños a pasear, porque Taylor los saca todos los días a pasear ahí alrededor del conjunto donde vivimos, y la otra le ayuda a ordenar un poco la casa y la otra le ayuda. Qué lindo. Ariel no es la líder de damas de la iglesia. Ariel pasa tiempo con hermanas y las bendice como una mujer piadosa bendice a otras, pero no es el centro de atención o el centro del ministerio femenil ni nada por el estilo. Pero es una mujer que lleva un peso, como por ejemplo eso, tener 4 hijos pequeñitos, necesitados de mucha atención, y dejar que su esposo se vaya 2 semanas del país. Yo conozco a mi pastor y está pendiente, está llamando, está mirando, pero qué bien le hacemos al alma de ese hombre el saber que su esposa está sostenida. Hermanos, pero ella no tiene que hacer nada adicional
si ella puede cuidar a mi pastor y puede cuidar a su familia. Mi esposa es diferente. Mi esposa es un regalo del cielo. Mi esposa es mucho más independiente. Mis hijos son más grandes. Ella no es de las que pide ayuda o necesite ayuda. Ella es de las que siempre está ayudando. Siempre hay mujeres en mi casa siendo discipuladas. Ella le enseña a las mujeres de nuestra iglesia. Pero no es por ser mi esposa. No es porque tiene que suplir o cumplir un rol. Como el pastor hace esto, entonces yo tengo que hacer esto. No. Si hay algo de virtud, es porque es una mujer que ama al Señor, me ama a mí y sostiene mi hogar. Entonces, la iglesia tiene que ser bien enseñada, porque eso es lo que hay que comprobar. El carácter de ese hombre, su familia, la forma en la que vive, los principios bíblicos. Eso me lleva al tercer paso. Luego de comprobar, entonces esta comprobación se formaliza a través de una votación solemne. En la votación solemne, el pueblo de Dios es reunido y se le hace una pregunta muy puntual. ¿Crees que Dios ha llamado, dándole el carácter, los dones y providencialmente al hermano fulano de tal para que sea nuestro pastor o nuestro diácono? Y entonces la iglesia confirma o no si ese hombre debe ser nuestro pastor. Y eso termina en la ordenación pastoral o del oficio, ¿verdad? La ordenación pastoral. Quiero que notes algunas cosas antes de cerrar esta lección. Primero, nota la interacción entre la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. ¿La ves? ¿Ves que aquí no se salta del paso 1 al 4 jamás? Porque saltar del paso 1 al 4 es destruir y quitarle a los miembros de la iglesia una libertad que Cristo les dio. Así que no se puede y no se debe saltar de esa manera. Por eso, por más claro que sea el proceso, por más tiempo que ya hayamos pasado con este hombre, que lo conozcamos muy bien, quizás esto se puede acortar un poco de tiempo. Quizás con Taylor fue muy fácil porque ya venía 5 años, lo conocíamos. 2 años dedicados a nosotros completamente viviendo en Ecuador. Todos lo conocían. No necesité 2 años para poder reconocerlo o que la iglesia lo reconozca. Fueron meses. Pero se pudo acortar esto, pero no se puede pasar por alto esto. Porque yo no soy el que lo llama solamente. Yo reconozco los dones en ese hombre y reconozco su carácter. Pero yo reconozco también que la iglesia es quien tenía que comprobarlo. Y la iglesia lo comprobó y en una fecha de junio del 2022, Taylor fue aceptado por el 100% de los miembros de nuestra iglesia. El día de la ordenación pastoral había una fiesta en nuestra iglesia. No solo por tener otro pastor, es porque la iglesia no veía esa mañana a un desconocido que le estaban imponiendo las manos, sino a un hombre que ellos habían comprobado. Ese hombre viene de parte de Dios para esta iglesia. No es magia, son procesos bíblicos. Se puede dividir una iglesia por escoger a un pastor de una manera incorrecta, pero se puede fortalecer y crecer en unidad cuando los procesos se llevan en un orden claro.